Hola mis niños, bienvenidos a un nuevo video. Alumnos de séptimo grado de la Escuela Bilingüe Honduras. Con mucho cariño, como siempre, les saluda Isamar Turcios, maestra de español. Comenzamos el segundo día de la tercera semana de clases. Como siempre, poniendo este día en manos de Dios y dándole gracias por cada uno de nosotros. Hoy te pido por todas esas personas que están pasando por algún problema o alguna necesidad. Fortalécelas en la lucha, dales fuerza y fe para que puedan salir adelante, por favor. También hago una petición por los míos, cuídalos, Señor, y no nos desampares. Amén. Seguimos con el contenido de la unidad 10 del libro de Lengua y Literatura del tercer trimestre. Este día comenzaremos con el tema los subgéneros narrativos. Ya hemos visto qué elementos y características tienen en común los textos narrativos, pero sin embargo, según el tipo de argumento, el origen de la historia y su extensión, podemos distinguir varios subgéneros, como ser el cuento, la novela, mito y la leyenda. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Comenzaremos con el cuento. El cuento es un subgénero narrativo que se caracteriza sobre todo por su brevedad. Esta brevedad condiciona que el tiempo y el espacio sean generalmente intermediados, hayan pocos personajes y el argumento se centre en una única historia. Es creado por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita, aunque en un principio lo más común era por tradición oral. Además puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre partiendo de base de ser un acto de ficción o de mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener varios personajes que participan en una sola acción central y hay quienes opinan que un final impactante es requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el actor, aunque puede ser escrito en verso total o parcialmente. De forma general se da en prosa. Se realiza mediante la intervención de un narrador. Básicamente, el cuento se caracteriza por su corta extensión, pues debe ser más corto que una novela y además suele tener una estructura cerrada donde desarrolla una historia y solamente podrá reconocerse un clímax. Los cuentos se dividen en dos tipos. Hay cuentos populares y cuentos literarios. Los cuentos populares son narraciones tradicionales, breves de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones, que coinciden en la estructura, pero difieren en los detalles donde los autores son desconocidos en la mayoría de los casos, aunque pueden que se conozcan quienes los recopiló. Los cuentos populares tienen 4 subdivisiones: los cuentos de hadas, los cuentos de animales, las fábulas y los cuentos de costumbre. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos. Un factor clave para diferenciarlos del cuento popular es que no se presentan como ficciones. Y el cuento literario es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor, en este caso, suele ser conocido. El texto fijado por escrito se presenta generalmente una sola versión, sin el juego de variantes características del cuento popular de tradición fundamentalmente oral. También el cuento se compone de 3 partes: introducción, nudo y desenlace, y también posee algunas características que lo diferencian de otros géneros narrativos, como ser la ficción, aunque puede inspirarse en hechos reales,
argumental, que el cuento tiene una estructura de hechos entrelazado, única línea argumental, a diferencia de lo que sucede en las novelas. En el cuento todos los acontecimientos se encadenan en una sola sucesión de hechos. La estructura central, todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Los protagonistas, aunque pueden haber otros personajes, la historia habla de uno en particular a quien le ocurren los hechos principales. Y la unidad de efecto comparte estas características con la poesía. La prosa, el formato de los cuentos modernos a partir de la aparición de la escritura suele ser en prosa y tiene brevedad. Para cumplir con las características recién señaladas, el cuento debe ser breve. La novela es un tipo de narración más extensa que el cuento. En ella los elementos narrativos y el argumento se presentan de forma más compleja y elaborada. Es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, cuyo fin es causar placer estético a los lectores, con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como de personajes, pasiones y costumbres que en muchos casos sirven de insumo para la propia reflexión. La novela se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato complejo. Este carácter abierto ofrece al lector una gran libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas, presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se produjeron o incluir en el relato textos de distintas naturalezas como cartas, documentos administrativos, leyendas, poemas, etc. Todo ello da a la novela mayor complejidad que la que presentan los demás subgéneros narrativos. La novela también tiene una serie de características que la diferencia de los otros subgéneros literarios, como ser que narra hechos reales o ficticios pero creíbles. Predomina la narración, aunque incluye descripción, diálogo, monólogo interior o epístola. Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. La novela se escribe en forma de prosa, cuida la estética de las palabras. El desarrollo de personajes es más profundo que un cuento o un relato. Tiene una narrativa extensa. Las novelas tienen generalmente entre 60.000 y 200.000 palabras o de 150 a 1.200 páginas o más. Aquí radica la diferencia con el cuento y el relato. Existe una zona difusa entre cuento y novela que no es posible separar de forma tajante. A veces se utiliza el término novela corta para designar los textos que parecen demasiado cortos para ser novela, pero demasiado largos para ser cuento. Pero esto no significa que haya un tercer género, por el contrario, duplicaría el problema porque entonces habrían dos límites para definir un lugar de uno. La novela también tiene dos finalidades. Una de ellas es difundir las vivencias, inquietudes y las ideas del autor con la finalidad de influir de alguna manera en la sociedad a la cual va dirigida. Y la otra es difundir costumbres, formas de vida y las apariciones de un grupo social determinado. También la novela tiene elementos esenciales como ser la introducción, el nudo y el desenlace. También están los personajes, que son los que desarrollan la acción. Dentro de los personajes se dividen en personajes principales, personajes secundarios y personajes de relleno. También está el ambiente físico, social y emocional. Llegamos al fin de la primera parte. El día de mañana continuaremos con los subgéneros narrativos, mitos y leyendas. Como siempre, recordándoles, mis niños, que debemos tomar las medidas necesarias para prevenir el COVID-19. Sabemos que en estos momentos no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus y la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. Se piensa que el virus se propaga principalmente de persona a persona
entre personas que están en contacto cercana, o sea, una distancia de hasta aproximadamente 6 pies, a través de gotitas respiratorias que se producen cuando personas infectadas tosen, estornudan o hablan. Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones. Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede propagarse a través de personas que no presentan síntomas. Y no se les olvide lavarse las manos con frecuencia, con agua y con jabón por lo menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no es posible lavarse con agua y con jabón, use desinfectante de manos que tenga al menos 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y frótelas hasta que se sienta que se secaron. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos. Evite el contacto directo con personas que están enfermas. Cúbrase la boca, la nariz con una cubierta de tela para cara al estar alrededor de personas infectadas o de cualquier otra persona. Cúbrase la boca al toser y al estornudar. Si se encuentra en un ámbito privado y no tiene puesta la cubierta de tela para cara, recuerde siempre cubrirse la boca y la nariz. Limpie y desinfecte. Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye las mesas, las manillas de las puertas, los interruptores de la luz, mesones, las varadas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos, lavaplatos, etc. Y por favor, quédese en casa tanto como sea posible. Salga solo cuando lo necesite, cuando sea estrictamente necesario. La frase con la que termino este día es: si caes es para levantarte, si te levantas es para seguir, si sigues es para llegar a donde quieres ir y si llegas es para saber que lo mejor está por venir. Gracias por su atención y los espero en el próximo video.